Comenzamos el segundo día de la novena. Ayer considerábamos cómo el Señor llama a su Madre para llevar a cabo los planes redentores en el mundo. Y terminábamos sacando la conclusión de que también el Señor quiere contar con cada uno de nosotros, aunque seamos poca cosa. Pero somos hijos suyos, somos cristianos, tenemos toda la gracia que nos puede dar y es suficiente para esa tarea maravillosa que Dios tiene encomendada a los cristianos: transformar el mundo desde dentro, hacerlo más humano, más cristiano, más de Dios. Este segundo día de la novena podemos considerar la necesidad de la respuesta a la llamada. Dios nos llama, pero nos deja libres. No nos obliga a seguirle, como tampoco obligó a su Madre Santísima, a María, la doncella de Nazaret. Era totalmente libre para responder a la gracia que Él le daba. No puede ser de otro modo. Dios cuenta con seres inteligentes, seres libres, que Él mismo nos ha creado. Si no fuéramos así, libres, no podríamos amar. No podríamos responder a la gracia de Dios. No podríamos vivir como hijos suyos. Como hemos recordado en alguna otra ocasión, siguiendo esa frase de San José María, muy sugerente: Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad, hasta las últimas consecuencias, como sabemos. Pero es que si no, repito, no habríamos podido incorporarnos a los planes redentores. La respuesta, la necesidad de la respuesta. Podemos empezar fijándonos en nuestra madre. Quizá en un primer momento se nos puede ocurrir que no hay punto de comparación entre ella y nosotros, ciertamente. Podemos decir, para nuestra justificación, para quedarnos un poquito tranquilos, en el sentido, en fin, no bueno de la palabra, podemos decir que ella estaba llena de gracia y que por tanto tenía todas las facilidades para hacer lo que Dios le pedía, como si fuera simplemente dejarse llevar sin más, sin mayor esfuerzo. Mientras que nosotros hemos nacido con el pecado original, aunque se nos ha borrado por el bautismo, y somos pecadores y tenemos muchas debilidades, muchos errores, muchos fallos. ¿Cómo voy yo a poder hacer algo semejante, ¿no? Pero si pensáramos así, pues estaríamos equivocados. Ciertamente, nuestra madre tuvo todas las gracias que necesitaba para llevar a cabo la misión encomendada. Pero también cada uno de nosotros, no podemos olvidarnos, cada uno de nosotros tenemos también todas las gracias que necesitemos para responder al querer de Dios. Como han tenido todas las gracias, por ejemplo, los innumerables mártires a lo largo de la historia. Ciertamente es heroico dar la vida por el Señor, pero no eran simplemente unos gigantes dispuestos a cualquier cosa para triunfar, aunque llevara consigo morir, pero así pasarían a la gloria imperecedera. No, eran hombres y mujeres como nosotros que tuvieron mucha gracia de Dios para ese momento, aunque evidentemente fueron heroicos, por eso son santos, por eso han sido mártires. Nosotros, sin llegar a esa situación, puesto que la mayor parte de la vida de los cristianos será cumplir el querer de Dios en la vida ordinaria, tenemos también toda la gracia para lo que Dios espera de cada uno. Lo que espera del Papa y lo que espera del último bautizado, y lo que espera de una madre de familia y de un joven, o de un político, o de un investigador, etc. Pero pensemos en nuestra madre para darnos cuenta que no lo tuvo tan fácil como en un primer momento podríamos imaginar. No hay que hacer muchos razonamientos, porque todos conocemos suficientemente la vida de María para darnos cuenta que estuvo llena de acontecimientos verdaderamente tremendos, por los que nosotros no vamos a pasar nunca. Por mucho que tengamos que sufrir o trabajar o ser probados en este mundo. Y por tanto la Virgen, aunque estaba llena de gracia, y San José, con la gracia también muy grande que él tuvo por ser el mayor de los santos,
no por eso ya estaba todo solucionado. Una vez que el ángel le dice que sí, y el Espíritu Santo desciende sobre ella. Como sabemos, enseguida empiezan momentos que requerían volver a decir al Señor que sí. No te entiendo, Señor, podría decir la Virgen, como le dijeron al niño en el templo, a los 12 años. ¿Por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? No entendieron, en ese momento al menos, ese comportamiento del Hijo de Dios. Y habían pasado ya 12 años y por tanto habían estado con él todo ese tiempo y habían meditado en muchas cosas de la divinidad del niño. Y sin embargo, ante ese comportamiento, no entienden. Luego entenderán. Las palabras que el niño les responde también eran un poco fuertes, pero eran ciertas y tendrían que considerarlas en su oración, ¿no? Pero antes de llegar ahí, sabemos que nada más venir al mundo el Hijo de Dios, pues ¿cómo viene al mundo? ¿Cuántas madres, ciertamente, en algunos países muy pobres, sí, evidentemente, ¿no?, de África, de Asia, donde sea, ¿no?, pues es probable que todavía nazcan niños así, en un lugar más propio de animales. Pero bueno, eso ya es completamente anómalo, excepcional en estos días. Entonces, que ya es una primera prueba muy fuerte, que desde luego estarían llenos de alegría José y María de ver al niño, por supuesto, y esa alegría de ver al Hijo de Dios que viene al mundo compensa cualquier otra dificultad por la que tuvieran que pasar, pero no quita la fuerza, la gravedad, por así decir, de esa situación. Pero quizá todavía más que la materialidad del lugar en el que nacen, eso que dice el Evangelio. San Juan habla en el prólogo, ¿no?, que vino al mundo y los suyos no le reconocieron. Bueno, pues eso lo podemos aplicar también a cuando llegan a Belén, a Jerusalén, y no hay lugar para ellos. No podían haber hecho un poquito más de esfuerzo aquellas gentes, aunque fueran muchos peregrinos, para alojar a una joven madre que está a punto de dar luz. Bueno, quizá faltara efectivamente un poco más de intimidad, de recogimiento que José y María buscaban, pero bueno, no podrían haberles facilitado. El caso es que la realidad es la que conocemos. Bien, luego tendrá toda la alegría de la visita de los pastores, pero a su vez, los pastores, los más humildes, es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso, es el Mesías. ¿Y quién se entera en este mundo? Pues eso, los más humildes. Luego, más adelante vendrán los magos, más adelante, como representación de los gentiles, de la gentilidad, de todos los pueblos. De modo que los pastores, un momento de gozo, pero a la vez un momento también como de dolor, es decir, ¿no? O sea, en el abandono, en la pobreza, en la soledad. Todo eso son pruebas para María y por supuesto también para José. Pero es que aquí no ha acabado el asunto, porque al cabo de poco tiempo, a lo mejor ya estaban instalados en algún otro lugar de Belén, lo que sea, o incluso de Jerusalén, se enteran, el ángel le dice a José que salgan corriendo, porque Herodes viene a matarle. Otra prueba tremenda para la fe, para la esperanza, para el ponerse en las manos de Dios. ¿Qué dificultades semejantes tenemos que sobrellevar nosotros? A ver, cuando le ponemos pegas al Señor, cuando decimos, es que esto es muy difícil, es que esto me cuesta mucho, es que yo no voy a poder. Piensa un poco en la Virgen, piensa un poco en San José, mira por dónde han pasado. No nos justifiquemos con que me cuesta o no me cuesta. ¿Tienes que hacerlo? Pues hazlo. Si tienes que hacerlo, hazlo. Si ves claramente que es algo que Dios te pide, hazlo. No te va a faltar la gracia. No pretendas de alguna manera tranquilizar tu conciencia. Da el paso. Serás muy feliz y podrás conseguirlo, ¿no? Bueno, y podríamos seguir. Luego, fíjate, en Egipto, ¿no?, un país extranjero, un país pagano, bueno, otras más dificultades. Y José, ¿de qué vivirían? ¿En qué iba a trabajar? ¿Qué iba a hacer para subsistir? Claro, todo eso son cosas que prácticamente ninguno de nosotros tendremos que pasar, por lo menos en su conjunto. O sea que sí, que María tuvo mucha gracia de Dios, José a su nivel también, pero siguen teniendo que actualizar su identificación con la voluntad de Dios. Dios, por así decir, les sigue poniendo a prueba,
Nosotros no tenemos derecho a quejarnos ni a justificarnos. Las pruebas que nosotros tengamos que pasar para seguir al Señor más de cerca son completamente normales y corrientes. Alguna vez podrá haber alguna cosa un poco más complicada, quizá por nuestra culpa, porque no hemos tomado una decisión a tiempo, porque hemos dejado pasar el tiempo hasta no se sabe cuándo, y la conciencia se nos va endureciendo, y por tanto nos cuesta darnos cuenta de la situación grave en la que quizá nos encontramos. Bueno, pues adelante. Dios cuenta conmigo, yo tengo que responder, yo tengo que confiar en su ayuda, en su gracia, y aunque sea poca cosa, yo sé que puedo, porque Dios no nos pide imposibles. Y podemos pensar también en tantos santos, empezando por los apóstoles. Podría haber dicho, no podemos. Como dijo San Pablo al Señor, yo no puedo, Señor. Y el Señor le dice, te basta mi gracia. Y entonces San Pablo dirá, ahora sí, todo lo puedo en aquel que me conforta. Nosotros también podemos mejorar en tantas cosas humanas, de carácter, de virtudes, de responsabilidad, de madurez, de desprendimiento, de humildad, de pureza, de tantas cosas que nos pueden encadenar. Pero no podemos quedarnos ahí como encadenados. El demonio se pondría muy contento. Y nosotros así encadenados, pues no podemos ser felices. Nos buscamos satisfacciones de un momento, pero el corazón se queda vacío. Y en el fondo de la conciencia queda también esa idea clara de que esto está mal, pues vamos a confiar, vamos a llenarnos del gozo de colaborar con Dios, ofreciendo pues con elegancia, con tranquilidad, las dificultades que la vida cristiana lleva consigo. Daremos ejemplo a mucha gente y seremos fortaleza para mucha gente y contribuiremos a que el ambiente de la sociedad en el que vivimos y a la que amamos sea cada día mejor, en la medida en que haya cada vez más cristianos que vivan así gozosamente su fe, sintiéndose colaboradores de Dios para dar a conocer su mensaje en el mundo. Ahora que nos preparamos para la Navidad, un año más. Pues a la Virgen acudimos, también a San José, que intercedan por nosotros. Así sea.